Hola a todos y bienvenidos de nuevo un podcast más a Nueva York. Hoy con motivo de que ayer Google, a través del típico doodle que tiene en su página de inicio, nos chivaba que se celebraba el Earth Day o Día de la Tierra, pues aprovechando esa excusa, os traigo un tema que de alguna manera está relacionada con esta ciudad, el tema principal de este podcast, y el medio ambiente y los esfuerzos para su recuperación. Aquí en Nueva York va llegando ya el buen tiempo, aún sin calores, eso sí. Hoy, por ejemplo, ha hecho un domingo fantástico, totalmente despejado, que por la tarde se está bien, pero a eso, cuando el sol se oculta, todavía hay que ponerse el plumífero ligero si no quieres quedarte congelado mientras andas por la calle. Pero ya se van atisbando los rastros o los atisbos de primavera y ya hay que ir pensando en esas actividades al aire libre de cara a la primavera y al verano que que pasaremos por lo menos en parte aquí en Nueva York. Y esto me ha traído a la mente el recuerdo concretamente del verano pasado. Estaba haciendo una excursión en bicicleta por algo de lo que os he hablado muchas veces, Staten Island. Hace bastantes podcasts ya, aquellos que no lo hayáis escuchado, os recomiendo que tiréis para atrás en el listado de los casi 185 o 186 podcasts que llevamos ya hechos, hasta el episodio donde os hablaba de Staten Island, el llamado Borough olvidado, y también pues algunos datos sobre este distrito, este borough de la ciudad, y también de el icónico ferry, la flota de ferries naranja del Departamento de Transportes de la ciudad, que se encarga de transportar a neoyorquinos y a visitantes entre Manhattan y Staten Island. Para la mayoría que visita Nueva York, Staten Island es ese barrio apartado al que se visita de manera anecdótica para hacer la típica excursión en el ferry, para así de esa forma ver de manera gratuita, pues ya que el ferry pues ya hace muchos años que es gratuito, pues ver desde él, en la travesía que hace del New York Harbor, la Estatua de la Libertad, ¿no? Que es esa atracción que se puede visitar, la Estatua de la Libertad y Liberty Island, pero mediante el ferry de Staten Island pues pasamos relativamente cerca. Incluso pues últimamente parece ser que los capitanes del ferry pues están eligiendo rutas más próximas para que la gente pueda verla más cerca, pero esa excursión se limita a llegar a Staten Island, desembarcar del ferry, que como es obligatorio, y en la propia terminal volver al lobby o al punto donde se coge el primer ferry de vuelta a Nueva York. Bueno, yo lo veo completamente comprensible desde el punto de vista de una visita rápida a Nueva York, ¿no? Son agendas apretadas, hay mucho que ver, sobre todo si es la primera vez que vienes, tienes pues muchas cosas, ¿no? que tienes que visitar, y los días pues son limitados, ¿no? Y eso me parece totalmente comprensible, pero este borough de Nueva York, Staten Island, tiene cosas interesantes en cuanto a entorno natural que merece mucho la pena visitar, especialmente si cuentas entre tus aficiones con la bicicleta. Quizá un hándicap que tiene Staten Island de cara a su comunicación de esta manera con la ciudad es que no es accesible mediante bicicleta o andando desde Brooklyn, ¿no? A través del puente de Verrazano Narrows, ¿no? Hay muchas peticiones populares. Yo ya he firmado como 3 o 4 veces, ¿no? Estas típicas
peticiones populares que pues hay activistas en diversos eventos de la bicicleta, grupos que quieren que la autoridad portuaria construya este carril bicicleta y peatonal en el Verrazano Narrows que permitiría llegar desde Brooklyn a Staten Island de una manera alternativa. Bueno, esto al parecer en el proyecto original del puente estaba recogido, ¿no?, en los años 50 cuando se construyó. Este es un puente del que tendríamos que hablar muchas veces y seguramente habrá un podcast dedicado a él. Pero dicen que que esta adaptación que no se hizo en su momento costaría unos 300 millones de dólares. Así que a ver de dónde sale el dinero para eso. Pero una vez ya estamos en Staten Island, es realmente interesante, por ejemplo, en un día de verano en el que quieras pasar un día tranquilo de playa, acercarse a su playa en South Beach, que realmente tiene un paseo marítimo, un boardwalk, el típico paseo marítimo hecho con tablas de madera, que tiene yo creo que entre 2 y 3 kilómetros de largo, que es realmente ideal para pasear o patinar, o si quieres ir directamente disfrutar de la playa. Siguiendo por esta misma costa sur de Staten Island encontramos la zona llamada Great Kills Park, que es parte del Parque Nacional de Gateway Recreational Area, que es un parque nacional que está compuesto por 3 o 4 distintas zonas. Una de ellas es la propia Jamaica Bay. En esta zona, en torno a la bahía de Nueva York, y que constituye una reserva natural y un parque nacional. Al final en el extremo más remoto de Staten Island encontramos la zona llamada de Totemville, donde también encontramos una atracción histórica, ¿no? La Conference House. Creo que os hablé también de ella en ese podcast, donde la historia es que fue en esta casa. Es una casita muy modesta en medio de una pradera en un parque, pero fue donde se reunieron, donde algunos de los padres fundadores de los Estados Unidos, como el propio Benjamin Franklin o John Adams, se presentaron el 11 de septiembre de 1776 para presentar a las autoridades británicas que tenían ahí su base. Los británicos tienen la base en Staten Island en aquellos años, cuando se declaró la independencia de Estados Unidos. Pues fueron ahí a presentar a estas autoridades británicas la declaración de independencia de los Estados Unidos. Se lo daban como un hecho consumado. Los británicos rechazaron esta declaración y así no se llegó a ningún acuerdo y continuaron las hostilidades y las batallas por el control de la zona de Nueva York entre los británicos y los colonos americanos, con batallas tan famosas como la batalla de Brooklyn o batalla de Long Island. Por otras cosas más que podemos ver en Staten Island de carácter histórico, al lado del Verrazano Bridge, que no lo he dicho, pero es el mayor puente colgante de los Estados Unidos. Sí, es incluso más largo que el Golden Gate de San Francisco, si bien se construyó casi 2 décadas después, ¿no? El Golden Gate, ese mérito hay que darle. Pues en ese entorno del estrecho de Verrazano encontramos una fortificación llamada Fort Wadsworth, que es un fuerte, que es uno de un resto de esas edificaciones defensivas que se crearon por aquellos años tras la independencia americana, que crearon para proteger el New York Harbor de un posible ataque de los ingleses, por ejemplo, en la guerra angloamericana de 1812. Esto es como el fuerte que hay en este fuerte semicircular que hay en Governor's Island. Todas estas cosas que os digo como introducción sobre Staten Island, es básicamente en las costas, ¿no? Pero
También, si nos vamos al interior, ¿no? Pues vamos a cruzar Staten Island y vamos a ver que es una zona de tipo eminentemente residencial, ¿no? Staten Island es como, para los que conozcáis Nueva York, pues deciros que Staten Island es como traerte a Nueva York un trozo de la llamada Middle America. Pues la América suburbana, que aquí, bueno, cerca de Nueva York también se puede ver, en Long Island, en cuanto sales hacia New Jersey, Westchester, pero esto es un trozo de esa América suburbana residencial en la propia ciudad de Nueva York. Pues es una zona que, pues aparte de eso, bueno, pues tiene un interés limitado en ese sentido, ¿no? Que son casas y tal. Sí que está bien que encontramos bastantes carril bici que, pues, para circular, para movernos. Y una de las cosas, pues que yo me encontré, sabía de ello, ¿no? Pero que me encontré en esta especie de tour o de exploración que estaba haciendo en bicicleta por Staten Island, es pues este gran parque de Fresh Kills, este parque que se encuentra pues bordeado por una de las principales avenidas de la isla, como es Richmond Avenue, y justo enfrente de pues un gran centro comercial que hay en la propia Staten Island, el Staten Island Mall. Bueno, vamos a ver un poco qué es esto de Fresh Kills Park. Bueno, para los que os suene lo de kill un poco violento, kill, aparte del verbo matar o también pues asesinato, se traduce también como arroyo, ¿no? La palabra kill viene del holandés, el que significa vías de agua, etcétera, y vías de agua es lo que abunda en esa zona de Staten Island, ¿no? Hay una serie de arroyos, canales, pues que lo hacen una zona pues medio de marismas, medio pantanosa. Pero bueno, ¿qué es el Fresh Kills Park del que trata el podcast de hoy? Bueno, pues entrando directamente tras esta larga introducción, Fresh Kills Park es un gran parque público, una reserva natural que a día de hoy se está construyendo encima de lo que en su día, no hace tantos años, fuera un gran vertedero, sí, un gran vertedero. Tiene, por daros un poco los datos, tiene una extensión de casi 9 kilómetros cuadrados y en el momento de su finalización, que todavía queda para eso, pasará a ser el mayor parque construido en Nueva York desde el siglo XIX. Se empezó a construir en octubre de 2008 y hay planificadas diversas fases para su construcción. Una construcción que está prevista de manera escalonada, que durará pues durante aproximadamente unos 30 años. Se proyecta, hay una proyección de 30 años para su finalización en el 2035. Y como os digo, en ese momento será quizá, si no el primero, el segundo parque más grande de la ciudad y tendrá un tamaño de aproximadamente casi 3 veces mayor que Central Park. Y ojo que estamos haciendo esta comparación con Central Park porque, bueno, siempre se ve pues esta mancha verde en Manhattan como pues un gran parque, y lo es, ¿no? Es una superficie muy muy considerable, pero no es ni de lejos el mayor parque de Nueva York. Así que bueno, pues nos llama mucho la atención, destaca por estar en medio de la trama de Manhattan y ser pues una de las zonas más turísticas de la ciudad, al menos su parte más al sur, más cerca del Midtown. Nosotros, por ejemplo, esta tarde hemos estado paseando un poco por ahí y pues si te vas a la zona más al norte, más cerca de Harlem, los llama el North Meadow, los North Ballfields, pues ahí baja mucho la afluencia de gente en cualquier época del año. Por daros un poco el ranking de parques,
El parque más grande de Nueva York es el Pelham Bay Park, que está en el Bronx. Después viene otro parque que existe en Staten Island, el Greenbelt. Después otro en el Bronx, Van Cortlandt. En cuarto lugar, Flushing Meadows, Corona Park, que está en Queens. Y en quinto lugar nos encontramos con Central Park. O sea, pues este nuevo Fresh Kills entraría en segundo lugar de este ranking. Bueno, este nuevo parque que se está construyendo a día de hoy todavía, y como os digo que se proyecta muchos años en el futuro, se ha diseñado en 5 secciones principales que darán cabida a un rango bastante amplio de usos, que comprende desde dotaciones culturales, deportivas, para la educación, e incluso se incluirán embarcaderos para la práctica de kayak, senderos para montar a caballo o simplemente hacer senderismo, museos de arte al aire libre y centros de interpretación de la naturaleza, que va a ser un aspecto importante. Las agencias gubernamentales que lo están haciendo es el Departamento de Parks and Recreation de la ciudad, parques y recreation, no sabría un poco cómo traducirlo, es como ocio, ¿no? Y por otro lado el Departamento de Limpieza, ¿no? Sanitation. Bueno, como siempre hacemos en el podcast, vamos a ver un poquito de la historia reciente, de dónde viene este parque, pues que la verdad es que lo curioso está en la historia, ¿no? No en el hecho de que se hagan al parque. Por decirlo claramente, este parque era el vertedero de Nueva York y era el mayor vertedero del mundo. Fue el vertedero, donde Nueva York llevaba toda su basura. El vertedero se abrió en 1947 en lo que por aquel entonces eran unos humedales salados en medio de lo que era Staten Island por aquel entonces, que era una zona rural, agrícola, para nada urbanizada como lo es hoy en día. En aquel entonces también había una gran cantidad de fauna, ¿no? Una fauna que a día de hoy pues se conserva en zonas periféricas de lo que sería el vertedero, y que no fueron afectadas, ¿no? Por esta actividad tan contaminante. La ciudad, por aquel entonces, a finales de los 40, eligió esta zona para llevar sus basuras por ser una de las áreas más remotas y despobladas. La única conexión que existía por aquel entonces con el resto era evidentemente por barco, ya que era antes de los años 50 cuando se construyó el puente de Verrazano Narrows. Inicialmente se planificó que esta zona se usaría como vertedero durante 20 años. Y después se esperaba que se limpiase, toda esta zona se urbanizase como zona residencial, de ocio, industrial, lo que eran las corrientes desarrollistas, ¿no? De aquel entonces, ¿no? El modo de vida americano suburbano. Ese era el destino que iba a tener esta zona de Fresh Kills, esta zona central de Staten Island. Pero bueno, esto al parecer no fue así. Los planes estos planes de desarrollo no se llevaron a cabo y la función de vertedero siguió funcionando hasta el punto en que en el mayor periodo de actividad del vertedero llegaron a llevarse a este lugar 650 toneladas de basura diarias, que llegaban a bordo de barcazas que venían desde toda la ciudad cruzando el New York Harbor, convirtiéndose este vertedero en la mayor estructura hecha por el hombre, quizá, pues yo creo que exceptuando quizá lo que se dice siempre, la gran muralla china, ¿no? Eso por supuesto. Bueno, como os digo, el periodo de operación del vertedero se fue ampliando, no encontraban una solución, qué hacer, un plan alternativo, qué hacer con la basura, ¿no? Es siempre el tema de la basura siempre es un problema, e imaginaros en una ciudad pues de este tamaño, ¿no? Las grandes ciudades del mundo pues siempre tienen esta trastienda sucia.
El caso es que, bueno, con los años se hicieron estudios, ¿no?, que daban como conclusión que como no se dejase de llevar basura ahí, en el año 2001 este vertedero sería el punto más alto de la costa este de Estados Unidos. Tal como fuese, había gente que no estaba de acuerdo con esto, ¿no? Y así en el año 1991, pues muchos años después, y como parte de, como os digo, mucha gente, y sobre todo gente de la propia Staten Island, ¿no?, contra el vertedero, el presidente del distrito por aquel entonces, tal Guy Molinari, presenta una reclamación contra la ciudad de Nueva York, el comisionado de limpieza, el gobernador del estado, el comisionado del Departamento de Protección Ambiental del estado, vamos, que se querella contra todo el mundo porque dice que el que siga operativo ese vertedero es una clara violación de una ley federal llamada el Clean Air Act. Estas leyes, en el podcast sobre ostras hablábamos sobre el Clean Water Act, pues esto era otra ley federal promulgada para preservar la calidad del aire en la atmósfera. Bueno, esto fue a juicio y bueno, pues al final la justicia le dio la razón, con lo cual pues tuvo ya un gran punto de apoyo para presentar pues un proyecto de ley ante el Estado de Nueva York, hasta el punto que en 1996 la Asamblea del Estado aprueba la moción para la clausura de este vertedero. Y así con también el apoyo de la Agencia Federal de Protección Ambiental, el 22 de marzo de 2001 se declaró cerrado el vertedero. Hoy en día la basura de Nueva York se lleva pues aparte de pues plantas de reciclaje más específicas, como pues los residuos de plástico, cartón, los residuos del contenedor marrón, ¿no? Pues restos de comida, restos vegetales que se llevan a plantas de compostaje. La basura principal se lleva a New Jersey, a unas plantas incineradoras donde se supone que se incineran y pues, supongo que se genera alguna energía, ¿no? Algún día hablaremos también de la separación de basuras, ¿no? Y ver cómo funciona aquí, ¿no? Ya que, bueno, la basura aquí es algo muy evidente, ¿no? Por los métodos de recogida, y que es algo que lo ve todo el mundo, ¿no? Desde las viviendas más humildes a los más ricos de Park Avenue tienen la basura delante de su casa en un momento u otro de la semana. Vemos que el vertedero se cerró, pero llega en ese mismo año, 2001, la fecha fatídica del 11 de septiembre, ¿no? Todos sabemos lo que pasa, el derrumbe, los ataques a las Torres Gemelas, y tras eso, al iniciarse las tareas de limpieza de los escombros del World Trade Center, todos estos restos, incluidos los restos de las víctimas que no pudieron ser encontrados e identificados en el lugar de la tragedia, fueron pues trasladados a este vertedero, que fue reabierto temporalmente por este suceso. Fue entonces cuando miles de detectives forenses en los meses posteriores escudriñaron los restos pues, que se trajeron hasta ahí, y nos dicen que trabajaron más de 1,7 millones de horas para recuperar restos de personas víctimas del ataque. De los 4.257 restos humanos identificados, solo 300 personas fueron identificadas realmente. Los restos pues no identificados siguen guardados hoy en día bajo custodia de las autoridades. Tras acabar esta labor forense, los restos de los edificios fueron enterrados en una sección del vertedero de unos 160.000 metros cuadrados para la posteridad. Y ya, una vez pues pasado esto, el vertedero se declaró definitivamente cerrado, ya con la idea de la recuperación y la creación del parque. La idea que se tenía ya
en mente desde hace tiempo. Y así, en este mismo año 2001, la ciudad convoca un concurso internacional para el diseño del nuevo parque, a cuya final llegaron 6 equipos finalistas. En 2003 se dictamina como ganador a la firma Field Operations y se le contrata para elaborar el plan director que fue publicado en el año 2006. Y aquí es cuando ya empieza la transformación, ¿no? Y cuando entra en liza la ingeniería medioambiental para producir esta recuperación. ¿Cómo hacemos que un vertedero realmente infecto que ha funcionado durante 50 años, que se ha llevado millones y millones de toneladas de basuras, cómo lo convertimos en un parque amigable para la población y que pueda volver a acoger a la fauna local, ¿no? Evidentemente, la estrategia va a consistir en que la basura acumulada en tantos años, eso no hay manera de retirarlo ahí, de retirarlo, llevarlo a otra parte. ¿Dónde lo llevas eso? Pues bueno, la estrategia es cubrirla y estabilizarla para que sea un estatus, una estrategia duradera en el tiempo. Es lo que se viene a llamar, en este caso, la estrategia de crear landfill cap. No una gorra, es una tapa, ¿no? A la capa de basura que se había generado durante tantos años. Esto se va a hacer mediante varias capas, ¿no? Varios sustratos, ¿no? Serían por un lado en la parte superior una mezcla de tierras para lo que sería el sustrato vegetal, ¿no? Una capa que se va entre los 10 y las 6 pulgadas, ¿no? de espesor. Luego una capa de tierra de protección de unos 2 pies, aproximadamente unos 60 centímetros, y luego una serie de capas de telas geotextiles y también una llamada geomembrana, ¿no? Una especie de lámina impermeable que va a separar todo el resto de las capas superiores de la capa propiamente de residuos, ¿no? que formaban el vertedero. Estamos hablando de grandes montañas o colinas, no sé exactamente cuántas, pero son fases que se acometen. Cada una de estas grandes montañas que tenía el vertedero se van a ir tapando una a una, y son los distintos sectores del parque. Básicamente la filosofía es separar los residuos que existían en el vertedero de lo que es el ambiente, del medio ambiente y de sus visitantes. Pero aquí hay una cuestión bastante importante, que son que este vertedero realmente al taparse de esta manera va a generar gran cantidad de gases, ¿no? El gas metano, ¿no? que producen las bacterias, ¿no? Y, bueno, para eso hay una forma de atacar el problema, que es una red de pozos y tuberías que van desde la superficie hasta el sustrato, ¿no? Donde se encuentran esas basuras, ¿no? Donde los microorganismos están generando metano, dióxido de carbono y otros gases. Sacar ese gas que se está generando en esas capas más profundas y mandarlo a una de las 3 plantas de purificación que hay en las instalaciones, y que es donde ese gas se va a tratar, se le va a quitar agentes peligrosos como el dióxido de azufre, y finalmente el gas, una vez ya purificado, acaba siendo canalizado y llevado hasta las redes de distribución de gas natural de la propia Staten Island para el uso por parte de los abonados, ¿no? de la compañía National Grid, que es la compañía distribuidora de gas en esta zona. Dicen que con este método de ir extrayendo el gas, que es un gas que yo en principio pensaba que se quemaría, ¿no?
pero al parecer no, hay que purificarlo porque si lo quemas tal cual sale del vertedero, pues son unas emisiones muy peligrosas a la atmósfera. Nos dicen que la concentración de este gas irá disminuyendo con los años hasta el punto que se espera que dentro de unos años, no sé de cuántos años hablamos, este tratamiento del gas ya no será necesario y bastará con dejar unos pozos de ventilación pasiva sin riesgo de emisión de gases nocivos a la atmósfera. Pero esto del gas que formado en las entrañas, ¿no?, de estas colinas de basura no es el único riesgo, ¿no?, que presenta la transformación, esta estrategia de transformación del parque. Existe el problema de los lixiviados. El lixiviado, pues que es ese líquido contaminante que, bueno, se forma una vez que el agua de lluvia se filtra a través de estas capas de cubierta de tierra y las demás, ¿no?, que a pesar de que ser impermeable, sabemos que siempre va a haber el agua va a encontrar el punto de entrada, ¿no?, llegar hasta la basura y va, pues, generar unas aguas muy contaminadas que hay que tener muy controladas para evitar que pasen al medio ambiente y se generen pues otro tipo de riesgos muy importantes. Para evitar esto se han creado unos muros de contención que tratan junto con el suelo original de la zona, el que está realmente debajo del vertedero, que está formado por arcillas finas, pues que son realmente poco permeables, hacen que junto con los muros perimetrales a las montañas de basura se puedan recoger esas aguas contaminadas y tratarlas adecuadamente, pues, tras varios procesos, ¿no? Quien esté escuchando y que pues se dedique a todo esto de la ingeniería ambiental, pues quizá sabe de lo que se está hablando aquí en detalle. Esas aguas al final poder devolverlas a los cauces naturales y que devolverla al ambiente sea aceptable. Otra de las estrategias que se está siguiendo, y ya a un nivel más anecdótico, es limpiar la zona de especies vegetales invasoras, ¿no? Y una estrategia muy sencilla es simplemente la de usar cabras para limpiar la zona de una especie invasora que es la caña común. Un programa piloto vio que las cabras eran muy efectivas para comerse o simplemente arrancar estas cañas de la zona que habrían proliferado muy peligrosamente, y así conseguir una flora verdaderamente autóctona de la zona. Y es que, es una zona muy rica en fauna, ¿no? Por ejemplo, en ciervos. Yo esto realmente me los he cruzado yo. Vas en Staten Island en verano y es muy fácil que se te cruce un ciervo si es una carretera así no muy frecuentada. Es muy posible que veas ciervos, otras especies, los pavos salvajes. Halcones, bueno, es una ave que frecuenta los cielos de toda la ciudad, como os conté en un podcast hace tiempo. Otra cosa que me quedó alucinado, los osos negros. No quisiera yo encontrarme con un oso realmente. Mapaches también, pues si se ven en Central Park mapaches como yo los he visto, no quiero imaginar pues en esta zona lo que tiene que haber. Aparte de eso, también conejos, coyotes, e incluso ya en una nota más marina, las marsopas. Las marsopas, que es un cetáceo, en los últimos años se ha avistado bastante en las aguas que rodean Staten Island. Así que bueno, este parque veis que va a ser sobre todo pues más que el típico parque de ocio y recreo, que también seguramente tendrá sus zonas dedicadas a esta, pues se le quiere dar un valor a la recuperación ambiental, pues a estudio del medio natural. Pues habrá una especie de plataformas de observación. Realmente hoy ya desde fuera, ¿no?, lo que puedes ver desde las avenidas que lo rodean,
pues son paisajes bastante impresionantes, ¿no? Te sorprende que ahí realmente pudiera haber un vertedero hace menos de 20 años, ¿no? Es algo bastante notable. Para visitarlo, bueno, de momento, y dado que está en la fase pues, de construcción y preparación, las visitas se hacen de carácter bastante limitadas y circunscritas a programas puntuales, ¿no? Pues, por ejemplo, se organizan marchas ciclistas, ¿no? A través del parque, del tipo del Tour de Staten Island, que son pues una especie de marchas cicloturistas que, bueno, las hay en los 5 boroughs, incluyendo el 5 Borough Bike Tour, del que os hablé el año pasado en directo desde uno de los podcasts. También se organizan carreras de correr y caminar, como para dar valor, ¿no? a esos senderos que se están construyendo. Hay tours para ir a ver de observación de aves, ¿no? Y también hay tours en los que mediante kayaks se recorren las vías acuáticas de la zona. Bueno, pues ya veis que esta acción ecológica, ¿no? que es transformar el que era el mayor vertedero del mundo en un gran parque. Toda esta acción ecológica se está dando dentro de los límites de la ciudad de Nueva York. No es fuera, no es en el estado, es en la propia ciudad, lo que te da un poco la escala de lo inmensa que es esta ciudad, ¿no? Que va desde las bulliciosas avenidas de Manhattan hasta estas inmensas playas de Staten Island y los Rockaways, la bahía de Jamaica, todo eso, y te da pues lo grande, la escala de lo grande que es esta ciudad de más de 8 millones de habitantes, que a pesar de su gran población, yo siempre digo que no da una sensación de gran densidad, ¿no? Quizás sea por su gran extensión también. Bueno, pues nada, yo espero que os haya gustado, os haya resultado interesante, ¿no? El tema de Fresh Kills Park. No sé si alguna vez habéis oído hablar de todo esto, seguramente relacionado con los tristes hechos de World Trade Center haya salido en alguna que otra noticia, pero bueno, esto es un poco la historia de su relación con la creación de este nuevo gran parque en Nueva York. Como siempre, gracias por escuchar el podcast y también dar gracias a aquellos que están haciendo sus donativos, pequeños que sean, a través de la página que se encuentra en iVoox, la opción de PayPal. Como siempre, nos escuchamos en el próximo podcast de Un Minuto en Nueva York. Un saludo. Un Minuto en Nueva York Podcast. Síguelo en Twitter, Instagram y Facebook. Suscríbete en iVoox, Spreaker y Apple Podcast. O escúchalo en radioviajera.com y radiopodcastellano.es.